Empiezo esta nueva cronifonía contándote que me resulta difícil abordar el tema, porque es muy sensible y recargado de temor. Luego de pensar en la manera correcta de iniciarlo, me empecé a preguntar por qué me costaba tanto. Y fue ahí donde sentí que lo más sincero y respetuoso era hablar desde el recuerdo de la sensación del día en que mi abuela la diagnosticaron con cáncer de mama. Soy Claudia Brito, podcaster del diario La Crónica del Quindío, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio que hemos llamado La probabilidad es vivir. Cronifonías, historias bien contadas. Un diagnóstico de cáncer es aterrador por donde se mire. Hoy, esa historia, que es la historia de muchos y la manera en cómo la enfermedad cambió su vida, la vamos a contar a través de la experiencia de Juliet Tejada Gil, una vencedora de la vida y creadora de la Fundación Lazo Rosa. Cronifonías, el podcast. En el año 2011 fui diagnosticada con un CA de mama, no con un diagnóstico muy alentador. Inicialmente a mí el médico que me atendió me dijo que yo tenía de 4 a 6 meses de vida. Pues es una noticia devastadora, es una noticia que definitivamente no solo a mí como mujer, como mamá me derrumbó, sino que derrumbó una familia entera. E igual inicié el tratamiento ya con otro médico diferente, en Oncólogos de Occidente acá en Armenia, y el médico que me atendió me dio una perspectiva diferente. Él me dijo que podíamos hacer muchas cosas, Dios, él y yo, e inicié el tratamiento muy rápido, con algunas situaciones de tipo administrativo con la EPS. En su momento la EPS no fue solidaria, no fue oportuna. Algunos exámenes me correspondió o me vi obligada a hacerlos de manera particular. La cirugía de la puesta del catéter para poder tener las quimioterapias, porque la EPS finalmente o inicialmente me decía no, los tiempos no les daban a ellos, y cuando ya les pedí el reembolso o que siguiera el tratamiento, la EPS de una manera muy cruel me dijo, no, es que tiene que empezar porque usted se hizo cosas por fuera del sistema, usted tiene que hacerse todo por el sistema. Ahí vi la necesidad de tener un soporte jurídico y por fortuna, pues mi formación académica me permitía hacer exigencias. Esas exigencias eran básicamente reclamar mis derechos, y un lema con el que vengo trabajando hace tiempo, y es que los derechos fundamentales no se mendigan, los derechos fundamentales se exigen. El doctor Daniel de León es médico ginecólogo, oncólogo y cenólogo que desde hace más de 20 años ha enfocado su vocación de servicio a tratar pacientes con diagnósticos de cáncer, especialmente de mama y de cervix. Este hombre tiene un carisma y una calidez que cuando hablas con él te hace sentir como si fueran amigos desde hace años. Él nos dará un contexto del tema. Cronifonías. Cuando hablamos de cáncer femenino, siempre debemos pensar en el cáncer de cuello de matriz o cáncer de cervix y cáncer de mama. Son los dos tumores malignos más frecuentes en las mujeres. Hace unos años el más frecuente era el cáncer de cervix, lejos, pero dadas las campañas que se han hecho de sensibilización en cuanto a la citología, a que las personas acudan a un examen ginecológico o al médico general, ha ayudado a que definitivamente el cáncer de cuello de matriz haya disminuido bastante. De otro lado, los hábitos de vida que hemos ido adquiriendo cada vez un poco más occidentales, más americanos, parece que ha hecho también que se nos incremente bastante el cáncer de mama. No es un solo factor, es multifactorial. Entonces, por esa razón, en este momento el cáncer más frecuente en el mundo incluso, y Colombia está en el mundo y Armenia está en el mundo, el cáncer más frecuente en el mundo es el cáncer de mama. Factores de riesgo, que a veces cuando hablamos de cáncer siempre lo importante es tratar de mirar qué factores pueden ayudar a esto. El cáncer de cervix tiene un factor importantísimo que se dice que es causa necesaria, que es el virus del papiloma humano. Cuando a veces hablamos del virus del papiloma, entonces inmediatamente nos asustamos, nos angustiamos, lloramos, y cuando a una paciente se le hace un examen y se tiene papiloma, eso es como si fuera la muerte. No, básicamente el virus de papiloma se puede considerar casi como un marcador de actividad sexual, es decir, casi que toda persona que tenga relaciones sexuales va a manifestar el virus de papiloma en algún momento de su vida. Entonces es un marcador de actividad sexual. No es un marcador de fidelidad o infidelidad como a veces lo quieren hacer ver, no, para nada, porque básicamente con una relación sexual se puede adquirir el virus del papiloma. Y como les decía, eso para aclarar un poco porque hay muchos mitos en este sentido.
El virus de papiloma es causa necesaria, sumado a otros factores de riesgo, desnutrición, bajo peso, múltiples compañeros sexuales, inicio de relaciones sexuales tempranas. Entonces, se suma una serie de factores para que pueda el virus de papiloma hacer su cometido, que es alterar el ADN de las células para poder replicarse y poder cambiar, digamos, el estado normal del cuello de la matriz y producir el cáncer. No es un secreto y creo que justo en este tema que voy a tocar está fundamentado uno de los principales temores de los pacientes oncológicos, la atención oportuna por parte de las entidades de salud. Aquí hay varias cosas que contar. Empecemos con la perspectiva de Juliet. Cronifonías, el podcast. En Colombia tenemos una amplia normativa en todo, pero en materia de enfermedades catastróficas como el cáncer, nosotros tenemos protección. El tema es el sistema, es el tema que se cumplan los tiempos, el tema son las trabas administrativas, el tema es que a veces ni con acciones de tutela logramos tener esa atención en términos de oportunidad y eficiencia como lo indica o como debe ser atendido un paciente con cáncer, porque la oportunidad de un paciente con cáncer es la primera, ¿sí? Solo es esa, no hay otra. Nosotros no podemos dilatar el tratamiento, no podemos tener extemporaneidad en la aplicación de los protocolos, de la quimio, de la radio, de los procedimientos quirúrgicos, y eso es lo que de alguna manera entorpece. En materia de promoción de la enfermedad, tenemos que tener claro lo siguiente. Hace varios años atrás, el cáncer de cervix era el que ocupaba el primer lugar en nuestro país y en Latinoamérica como el cáncer que más afectaba a las mujeres. Hubo muchísimo tema de promoción acerca de esta enfermedad y las mujeres ya empezamos todas con el tema de la citología, a visitar nuestro ginecólogo, a ser muy juiciosas con esta parte. Entonces esa campaña de educación ayudó a que este cáncer ya no ocupara los primeros lugares. Pero, oh sorpresa, no tuvimos la suficiente formación y educación en conocimiento de la mama para que pudiéramos detectar este cáncer a tiempo, y hoy el cáncer de mama es uno de los cánceres más agresivos y el cáncer que más afecta a la mujer en nuestro país y en mucha parte de Latinoamérica. Pongámonos en los zapatos de quien es diagnosticado con cáncer y de sus cuidadores. Angustia, miedo, afán. 3 factores que conviven en un contexto oncológico y que se apaciguan con cifras como esta. Cronifonías. El cáncer de cervix, si es detectado tempranamente, puede ser curable. Óiganse bien, curable, porque también eso es otra cosa. Cuando hablamos de papiloma, pensamos inmediatamente en cáncer. Cuando hablamos de cáncer, inmediatamente pensamos en muerte. Y no, definitivamente no. Yo, por ejemplo, tengo muchas pacientes que les diagnostico cáncer de cervix y me preguntan, doctor, ¿y me voy a morir? Y yo, sí, claro, usted se va a morir y yo también, y todos vamos a morir. Pero de esto, no. ¿Por qué? Porque se detectó tempranamente y puede ser curable con cirugía, o curable con radioterapia y cirugía, o curable con cirugía, quimio y radio. Entonces tenemos muchas formas de tratamiento para curación, no solo para paliación, que es cuando de pronto el cáncer ya está más avanzado. Entonces, si lo detectamos tempranamente, la curación del cáncer de cervix está por encima del 90%. Por encima del 90%. Dígase esto, 90% de personas se pueden curar diagnosticadas de cáncer de cuello matriz. Según los datos del Sistema Integrado de Información de Protección Social, para el año 2020 se reportaron en Colombia 113.221 casos nuevos de cáncer, una enfermedad que además tiene un gran impacto socioeconómico por ser de alto costo, no solo para las EPS, sino también para los pacientes. Cronifonías, el podcast. En el año 2012, después de estar ya en quimioterapia, de ver todo lo que podía presenciar, evidenciar, vivir en una sala de quimioterapia con pacientes que no tenían dinero para el transporte, para una buena alimentación, ver cómo las EPS violentaban sus derechos, dije, bueno, si Dios, y le dije a Dios muy claramente que si me daba largura de días para yo terminar de criar mi hijo, yo aprovechaba esa formación académica en derecho que él también me había proporcionado para hacer algo por los demás. Y así fue como nació Lazo Rosa Colombia, y este año estamos cumpliendo 10 años de estar luchando y de tener como bandera principal la defensa de los derechos fundamentales de los pacientes oncológicos.
tanto niños, niñas, adolescentes, así como personas adultas. La probabilidad es vivir. Y con ese objetivo, las entidades gubernamentales, los pacientes, los profesionales de la salud y los grupos sociales, como la Fundación Lazo Rosa, trabajan todos en pro de lo mismo: lograr una detección temprana y una atención oportuna. Entre las más visibles está la campaña contra el cáncer de mama. Cronifonías. Bueno, desde hace más o menos 20 años me dedico a la mastología aquí en Armenia, en el Quindío, y yo les digo a las pacientes, le tengo noticias, una mala y una buena. La mala tiene un tumor maligno, un cáncer. La buena se puede curar porque llegamos temprano. A eso es que le apuntan todas estas campañas, a llegar temprano. Porque si sabemos que se puede curar llegando temprano, venga, hagámosle. Y esto es de trabajo en equipo. Hace más o menos unos 14 años, 15 años, tuve la oportunidad de pertenecer al grupo de expertos junto con el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de Cancerología, donde sacamos unas guías donde cuál era la forma de disminuir esa cantidad de tumores avanzados que teníamos en el país. Llegamos a algunas conclusiones importantes, que primero no es una sola estrategia la que sirve, son varias estrategias, y esto es de trabajo en equipo. 1. Autoconocimiento por parte de las pacientes, porque esto es responsabilidad de todos. La persona tiene una gran importancia en este componente del equipo, porque las tiene las mamás todos los días. Entonces la sugerencia es: conócete las mamás, conócete. Y entonces mira que empezó una serie de campañas para que las mujeres introyectaran dentro de su inconsciente que las mamás hacen parte de lo que se deben mirar, así como se miran la cara. Yo no soy muy partidario de decirle a las mujeres que se miren o se palpen las mamas una sola vez al mes, porque les pongo el ejemplo: si tú te miras la cara una vez al mes, ¿tú crees que te conocerías tu cara? Seguramente no. Si nos palpamos las mamas una sola vez al mes, ¿podremos llegar a conocerlas bien? No. Entonces la estrategia, y yo he tratado de modificar por lo menos en mis pacientes y con mis estudiantes les planteo esto también: mirarlas todos los días, y se demoran 15 segundos mirándolas. 15 segundos al día es nada. Y palparlas una semanita al mes, cuando a los 8 días de haber llegado la menstruación. Palparlas cuando se están enjabonando, y se gasta uno 15 segundos palpando cada mama. Mete 30 segundos para conocerlas. Durante una semana las palpan. Realmente eso no es complicarle la vida, no es que vaya a pasar una cosa y entonces terrible, y es que yo no me sé examinar, que pasa mucho. Doctor, es que yo no me sé examinar. No te examines, simplemente conócete, pálpalas, míralas y te las aprendes, y cualquier cosa diferente que notes es motivo de consulta, y eso es muy valioso. Entonces, dentro de esa estrategia que te decía que habíamos detectado, primera parte del equipo, el autoconocimiento. Segunda parte del equipo, enseñarle al personal de la salud a hacer un muy buen examen clínico de las mamas. Tercer punto, las ayudas diagnósticas, mamografía, ecografía, las biopsias, etcétera. Que si nosotros logramos que esas tres instancias, ese equipo funcione bien, la probabilidad de diagnóstico temprano está por encima del 95%. Por encima del 95%. Y ya dijimos, si detectamos tempranamente un cáncer de mama, en este caso, las probabilidades de curación están por encima del 85-90%. Entonces, pues, perfecto. Finalmente, se empezó a notar, listo, estamos haciendo un diagnóstico temprano. La paciente juiciosa consultó: doctor, es que me sentí esta bolita, el médico la examinó, sí, qué bien, mi señora, sí, venga, le voy a pedir su mamografía, su ecografía. Bueno, y sí, parece ser un cáncer. Entonces, bueno, mandémosle al especialista, ahí hay un poquito de traba, ¿cierto? Y mandémosle la biopsia, el estudio de patología, y finalmente hasta que se diagnosticaba un cáncer pasaba un tiempo importante. Se diagnosticó el cáncer, bueno, hay que operarla. ¿Cuánto tiempo pasaba en esos trámites administrativos y todo eso? Entonces el otro aspecto que también se ha insistido mucho, la atención oportuna. Una vez diagnosticado el cáncer, necesitamos tratarlo oportunamente. La señora que consultó porque fue muy juiciosa, se detectó la masa, o que el médico durante el examen clínico detectó una lesión, y mientras se detecta y se opera a la paciente, pueden pasar 6 meses. ¿Qué hicimos? Nada. Entonces, eso es lo que se quiere cambiar, y eso es lo que se está tratando con estos modelos de atención. En un momento vamos a hablar de un programa piloto que se está implementando en el Quindío, porque en este punto quiero tocar el tema actitudinal y de fe que se necesita para afrontar cualquier enfermedad. De esto nos habla Juliet. Cronifonías, el podcast. Bueno, primero, amarse, que no se quede en la teoría, es entender y amarnos desde adentro, desde el alma, desde el ser. Por eso es muy importante manejar nuestras emociones. Esto juega un papel muy importante, porque los duelos mal elaborados, la angustia, el estrés, la depresión, todas esas emociones que de alguna manera no afrontamos bien, pueden desencadenar en este tipo de enfermedades. Por eso es importante, mujeres, que nos queramos con nuestras relaciones familiares, laborales, nuestras relaciones de pareja, y asimismo, pues,
es cuidar nuestro cuerpo. Un diagnóstico de estos es muy difícil. Digamos que a muchas mujeres les impacta el tema de se me va a caer el pelo con la quimio. Yo no digo que sea fácil, estar calva no es fácil, pero no fue en lo que yo me concentré en lo personal. Yo me concentré en poder combatir la enfermedad porque tenía un niño en ese momento de 9 años que sabía que me necesitaba, que yo quería estar al lado de él, entonces ese fue mi motor, vencer la enfermedad. Sabía que el pelo volvía a crecer con menos o mayor cantidad, pero eso no podía ser lo que a mí me concentrara. Las que lo están viviendo, yo las invito a que luzcan esa calva con honor. Esas heridas que nos quedan después de los procedimientos quirúrgicos son heridas de guerra, entonces hay que sentirnos orgullosas, no importa que nuestro cuerpo quede marcado por ello. Hay que concentrar todas nuestras energías en vencer esas células malignas, en que cada vez sean más células buenas que estén en nuestro cuerpo y no esas células que nos hacen tanto daño. Clave fundamental, amarnos, querer hacer las cosas. El tratamiento es efectivo si mi mente también está dispuesta a combatir, porque puede que los médicos y los tratamientos estén ahí, pero si yo no quiero, muchas veces eso es lo que retrasa o empeora el tratamiento. Desde ese amor y desde sentirse identificada con muchas personas que al igual que ella llegaban hasta oncólogos a recibir su tratamiento llenas de ilusión, de fe, de ganas y de necesidades, Juliet y el doctor Daniel de León decidieron montar la Fundación Lazo Rosa, entendiendo desde la experiencia la necesidad de tener grupos de apoyo en medio de esta condición de salud. Cronifonías. Entonces, dentro de este espectro de grupo de carácter multidisciplinario, la familia, los grupos de apoyo hacen parte de este grupo multidisciplinario que debemos apoyar al paciente con cáncer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fundación tiene un grupo de personas, de beneficiarios, de pacientes que están recién diagnosticados, están en tratamiento, ya los operaron, ya terminaron su tratamiento, lo terminaron hace 1 año, hace 5, hace 20 años. Entonces, venir a un grupo de estos, para muchas personas, no es para todos, para muchas personas, verse reflejados también en otras personas y ver que estas personas están tomando la vida de una forma diferente. Bestia, venga, sí, no, definitivamente el cáncer no es sinónimo de muerte. Estoy viendo a esta persona. ¿Usted tuvo cáncer de mama? Sí, hace 20 años. ¿Y está así de bien? Sí. ¿Y usted tuvo? No, yo estoy ahorita en tratamiento en quimios. ¿Y está así de bien? ¿Y no le ha dado duro a las quimios? No. ¿Y usted está en radioterapia? Sí. A mí me acaban de operar y no está. Y yo pensé que era horrible. No, sí fue molesto, pero estoy bien. Entonces, ver eso en otras personas que están con lo mismo, con otra actitud, eso es fundamental. Definitivamente los grupos de apoyo son muy importantes. Por eso es tan importante también el apoyo emocional. Porque sí o sí, independiente que yo al paciente le diga que se puede curar, lo primero que le queda en el momento del diagnóstico es que tengo cáncer, ¿sí? Y eso uno lo entiende y los pacientes lloran y eso. Entonces, cuando salen de la consulta y salen llorando, el familiar muchas veces, no, tranquila mija, tranquila mamá, tranquila abuela. No, puede llorar porque no va a llorar si es un momento de tristeza, ¿cierto? Lo importante es que no se quede ahí durante todo el tratamiento, 6 meses y la señora llorando todos los días. No, ¿cierto? Pero si es un momento de tristeza, después con el tiempo irá entendiendo que ya el cáncer no es sinónimo de muerte, por el apoyo emocional, por los grupos de apoyo, porque el tratamiento se va dando cuenta que, pero ya no tengo nada, o ya le hicieron la quimio, ese tumor desapareció, disminuyó. Entonces, con el tiempo van viendo eso. Y una parte muy importante, que finalmente, ¿quién es el que coordina todo este grupo multidisciplinario? Todos estos grupos de apoyo, todo esto es Dios. Entonces, siempre hay que estar pegaditos de Dios. Dios mío, en ti confío, eso es fundamental. Ese apoyo espiritual también es muy importante. Entonces, yo por lo menos hago mucho énfasis en eso también, para que si tenemos un apoyo, una base espiritual importante, nos va a ir mucho mejor. Y un paciente tranquilo tiene unas respuestas mucho mejores a los tratamientos y un desenlace muchísimo mejor. Juliet le ganó la batalla al cáncer de seno y tal como lo había prometido, se embarcó en otra lucha igual de intensa.
pero esta vez en pro de otros. Y es que el sostenimiento de la Fundación Lazo Rosa no es fácil, ni mantener a flote los programas de apoyo de pacientes oncológicos. Ha contado con grandes aliados que se han puesto la camiseta rosa para practicar aquello de ayudar al prójimo. Cronifonías, el podcast. Porque antes nosotros teníamos nuestros eventos públicos, eventos masivos, como el Gran Banquete Rosa que veníamos realizando en el Centro de Convenciones, y queremos realizarlo este año, reanudarlo de acuerdo a las condiciones de salud que se estén dando relacionadas con el COVID, pero no ha sido fácil. Trabajamos entonces en el tema de los bonos exequiales para nuestro sostenimiento. Cuando una persona fallece, entonces estamos haciendo unos bonos exequiales muy bonitos para que expresen esas condolencias. Tenemos el tema de moda circular, que es el Bazar Dona Rosa. La ropa que llega usada, en primer lugar, es para el beneficio de los pacientes y su grupo familiar, y lo que ya no esté ahí también lo ponemos en donación en el almacén. Llegan muchas personas que ya conocen el bazar, son vendedores ambulantes, esto es quien está con la carretilla, con la piña, con la fruta, con los helados, y ellos llegan así al almacén y adquieren prendas a muy buen precio. Es decir, ellos dan una donación de 2.000 y a cambio se pueden llevar una camisa. Entonces, por eso que decimos, es moda circular, estamos contribuyendo al tema del medio ambiente, pero también hacemos un trabajo social de doble vía. Ingresa algo de dinero para los pacientes oncológicos, pero a su vez estamos ayudando a una población que no es oncológica, pero que también es vulnerable. Personas de buen corazón que hacen donaciones, tenemos algunos donantes, no son muchos, pero dicen yo doy 30 mensual, otros 50 mensual, 100.000 mensual, y realmente buscamos cada día estar sosteniendo la fundación. Este año son 10 años de labor, 10 años de grandes enseñanzas, 10 años en los que hemos procurado atender una población importante, alrededor de 1.000 pacientes, esto es más de 1.000 familias que han pasado por la fundación, cumpliendo sueños de pacientes. En alianza con el Centro Comercial Unicentro hemos logrado llevar 69 pacientes a que viajen en avión por primera vez, conozcan el mar, esto pues con los dineros de la ciclotravesía, así que siempre agradeciéndole a los pedalistas porque ellos son los que han hecho posible esto. Mejoras de vivienda, tardes de emprendimiento, hacemos unas tardes rosas en las que le enseñamos a las pacientes a través de diferentes voluntarios a que hagan actividades que de alguna manera puedan ser su plataforma para emprender en sus hogares. Bueno, sin número de actividades que tenemos con los pacientes, invitarlos desde ya porque estamos trabajando en ese banquete, en ese desfile rosa que hemos venido haciendo con pacientes en su estado clínico para que nos acompañen. Estamos buscando el centro de convenciones prestado con la gobernación del Quindío, estamos esperando nos den esa respuesta positiva para poder que en esta pasarela una vez más desfile la vida, estas mujeres puedan contarles, puedan ser ejemplo para todos los que asisten a este evento. Le pregunté al doctor Daniel qué es lo más difícil de mantener a la fundación y se nota el amor por la causa. Porque más allá del proceso de que Lazo Rosa sea sostenible, el doctor Daniel sabe que cada paciente es un universo de condiciones familiares, sociales, culturales y económicas diferentes. Cronifonías. Como con cualquier fundación, lo más difícil son los recursos, porque es que vivimos de la caridad pública y eso no es fácil, ¿sí? No es fácil. La pandemia fue un momento difícil, muy difícil porque no teníamos eventos, pudimos hacer un evento virtual, gracias a Dios. Esta es una fundación de Dios y Dios siempre la lleva de la mano, pero no deja de ser difícil, esa parte de recaudar esos fondos desde el punto de vista económico. Segundo, las situaciones de las personas, porque aquí se conjuga no solo la situación médica, la situación de salud, sino la situación socioeconómica, sociofamiliar, que son unas situaciones muy difíciles. Entonces, a veces no es fácil. Digamos, yo manejo más, estoy más en la parte médica y pues me defiendo más, pero aquí las personas, Dianita, Lizzy, Juliet, se necesita tener siempre mucha valentía para poder enfrentar esas situaciones que ellas sí las están viendo día a día.
se están enfrentando a los pacientes, conociendo esas historias. Son unas historias absurdas, locas, que uno dice, por Dios, ¿y cómo hacen? Eso es un aprendizaje. Entonces, difícil es eso, pero el aprendizaje que uno tiene acá, y como siempre decimos acá, nuestro lema aquí en la Fundación es: el servicio debe ser vicio. Y le damos gracias a Dios todos los días porque estamos del lado que podemos dar y no que nos toca recibir en este momento. Entonces, le damos gracias a Dios todos los días porque nos permite dar, ¿sí? Pero difícil sí es, y hay momentos difíciles. Hablemos ahora desde la realidad. Si bien la estadística en general es muy positiva, del 100% de los casos de cáncer de mama, el 72% logra recuperarse, sigue existiendo una tasa de mortalidad importante. Justo sobre la muerte, hablé con Julieta. Cronifonías, el podcast. Son momentos muy difíciles para nosotros como grupo de trabajo de la Fundación, también para los pacientes. Pero el paciente oncológico se vuelve muy fuerte. La muerte no es un enemigo nuestro, es parte de la vida. Nosotros tenemos también un equipo psicológico voluntarias que ayudan en estos procesos a las pacientes, sobre todo cuando están en esos momentos de debilidad, de recién diagnosticadas, o que ya no hay un buen pronóstico, que por el contrario les dicen no hay mucho ya por hacer, disfruten, que es lo que generalmente le dice el médico, o que están en una situación muy difícil, las psicólogas hacen ese apoyo. Las mismas compañeras se brindan ese apoyo, ellas se llaman, o yo digo compañeras y compañeros porque también hay hombres en la fundación, beneficiarios, pero resulta que somos una familia, es la familia Lazo Rosa, y así como se van yendo unos, van llegando otros, y esta es la vida, Claudia, unos se nos adelantan y otros estamos ahí esperando a ver qué pasa, pero es el día a día que todos debemos saber que vamos a afrontar. La muerte, repito, es parte de la vida. Dura, es muy duro y no estamos preparados, más si se trata de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, alguien cercano, pero es ir aprendiendo ello, ¿no? Las cronifonías, más allá de dar datos y tips, es un espacio para hacer historias bien contadas. Por eso, una buena manera de ir cerrando este episodio es hablando sobre el programa Poema, un circuito rápido de atención a pacientes con sospecha de diagnóstico de cáncer de mama que se está implementando en Armenia. Cronifonías. Entonces aquí tenemos ahora un programa que se llama Poema, es digamos el nombre que le puse a ese programa. Poema las siglas son Programa de Oportunidad y Eficacia en la Atención del Cáncer de Mama, Poema. Es un circuito que se llama circuito rápido, donde el paciente, cuando se siente una nodulación, o cuando el médico detecta algo, o cuando una imagen diagnóstica, mamografía o ecografía, detecta algo sospechoso, si es un cáncer, la persona a los 30, 40 días ya está resuelta, ya está operada. Tiene su origen un poquito enlazando con algo que es la Fundación Lazo Rosa. Desde que estamos en la fundación hace rato, y pues durante la práctica, todos estos 20 años de dedicación a la mastología aquí en el Quindío, veo uno que esa situación, uno tenía una sospecha y mientras se opera el paciente, 6, 7 meses, ¿sí? Entonces, ¿cuál temprano? Entonces, eso motivó, y viendo las pacientes en la fundación que venían acá, que no les hacen nada, que mucha tutela, una cosa, lo otro, ¿cierto? Entonces eso me motivó pues a que organizara un programa y se lo presentara a las entidades, a las EPS. El programa es basado, el centro de todo es el paciente. El centro es el paciente. Y les hicimos las propuestas a las EPS. Inicialmente las cogimos a todas con las que tenía, por ejemplo, convenio la clínica. Entonces le dijimos a Sura, mire, tenemos este planteamiento, esto es así, 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 así. Es ahorro para el sistema, ¿sí? Porque un paciente que se diagnostica tempranamente y se trata tempranamente puede costar, digamos, $4,000. Pero un paciente que se diagnostica tempranamente y se trata tardíamente puede costar $20,000. Hay una diferencia bien importante, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, pues para una EPS es atractivo. Para la paciente, hombre, hice mi esfuerzo de detectarme tempranamente esto y la tratamos tempranamente, su sobrevida va a impactar notablemente. Un paciente tratado o diagnosticado y tratado en estadio 1, ya decíamos, por encima del 85-90%. Un paciente en estadio 3, su sobrevida es de aproximadamente el 50%, ¿sí? Dando unos términos generales. Entonces, realmente, de 100 mujeres que se diagnostican en estadio 1 y se tratan en estadio 1, 90 van a estar vivas a 5 años. Pero si esa paciente no la tratamos y si la tratamos en estadio 3 o 4, 40
o 50 pueden estar vivas, 50, la otra 50 ya no van a estar. Entonces, dando un porcentaje pues alto, ¿no? Entonces, esas son las motivaciones que también nos llevaron y que les presentamos a las entidades. A Sura le gustó el programa, a Sanitas le encantó el programa, a Nueva EPS le gustó el programa, pero en ese momento solamente Sura y Sanitas quisieron arrancar con el programa y con ellas estamos en este momento también, ¿sí? Es un programa en el cual, basados en la Ley 100, en lo que nos permite la Ley 100, al paciente se le hace todo lo que se le puede hacer aquí, en Estados Unidos, en Australia, en cualquier parte del mundo. Se le hace todo, desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista terapéutico. La buena voluntad siempre hace la diferencia. Este podcast es un homenaje a cada valiente que afronta con amor y esperanza la enfermedad, a sus cuidadores y a las personas que de crisis como esta crean programas, proyectos y fundaciones para ayudar a sus pares. Soy Claudia Brito y de esta manera despido esta cronifonía. Gracias a Juliet y al Dr. Daniel, gracias a la Fundación Lazo Rosa por estar en el Quindío y gracias a ti por permitirnos estar en tu día. Nos escuchamos en la próxima. Cronifonías, historias bien contadas.